Parte número uno. Los invito a abrir su Biblia en la epístola a los Gálatas, en el capítulo número uno, y en esta sección voy a hacer del versículo 1 y número 2. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galaxia. En esta primera sección voy a hacer el versículo 1 y 2, en el otro voy a hacer el 4, el 5, y voy a terminar con del 6 al versículo 10, que es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Bueno, voy a explicar un poco lo que estaba pasando, el trasfondo hoy en esta epístola. Pablo, aunque algunos dicen que es parecida a la epístola de Romanos, es parecida, pero Pablo en la epístola de Romanos habla un poco más de la justificación y se amplía y toca otras cosas de las leyes, la doctrina, el fuerte y el débil. Acá ya va más a un punto directo, o sea, cuando se cree que en los viajes de Pablo, de verdad, en esos viajes misioneros, esos 3 viajes que hizo Pablo, Pablo andaba fundando iglesias en diferentes partes. Bueno, una de estas es las iglesias que estaban en Galacia, ¿no? Esta es conocida como la Carta Magna o la Carta de la Libertad. Era incluso una de las cartas de la Reforma, que es del Lutero. Incluso él le había puesto el nombre de la esposa. Él le decía así. Pero bueno, Pablo había anunciado el verdadero evangelio, la noticia del Señor Jesucristo, que lo había encomendado en Hechos 16, si ustedes ven. Pero ¿qué había pasado? Había pasado que muchos judaizantes, si han leído el libro de Hechos, capítulo 15, empezaron a querer añadir algo al evangelio. Si no se circuncidaban conforme a lo que mandaba la ley, decían, no podían ser salvos. Y eso, amados, es algo peligroso, leudar el evangelio. Quizá usted en el día de hoy dice, bueno, esto no pasa hoy, Daniel, hoy, ¿cómo lo aplicamos? No hay judaizantes que están diciendo que tienen que cortarse el prepucio del hombre, no existe eso. Amados, en el día de hoy existen muchas cosas como que se meten en la iglesia y crean un legalismo y una presión en las pobres almas que tienen que cargar un yugo muy pesado que ni siquiera ellos pueden llevar. Cosas que así, que no, si no te vestís así, si no haces esto, si no diezmás, todas esas cosas, si no recibís la doble unción, si no recibiste el don de lengua hablar, entonces vos no hay que nada. El Señor dijo, cumplido está, tetelestai, y la obra está consumada. Cualquier cosa que le quieras añadir al evangelio, anatema, dice la palabra. Entonces es importante entender, y de ahí no podemos ir un poco más. Hay personas que cambian el mensaje del evangelio. Bueno, Pablo, vamos a ver acá que él empieza de entrada, ¿qué cosa? A hacer una defensa vamos a decir, una defensa primero de su persona y después, ¿por qué? Y del evangelio. No sé si han visto algunas veces en los políticos, cuando hay campaña, esas cosas, atacan al otro y le buscan. ¿Por qué? Porque no tiene nada bueno que proponer, un buen mensaje que transmitir para que lo voten, lo que sea. Entonces, ¿qué es? Es atacar, buscarle cosas, suciedad a la persona que quizá ha hecho en el pasado para desacreditar el mensaje que él está haciendo. Bueno, algo parecido pasaba con estos detractores de la fe. ¿Qué hacían? Atacaban a la persona de Pablo. ¿Para qué? ¿Cuál era el mensaje? El mensaje es que si desacreditas al mensajero, a quien sea, al pastor, a que le encontrás algo, el mensaje de él no va a tener poder. Bueno, ellos sabían. ¿De dónde viene esto? Bueno, viene de su padre Satanás. Satanás del principio dijo con que Dios dijo que no comáis ningún fruto. Dios no había dicho yo, Dios había dicho no comerás de ese árbol, pero él quiere transversar la palabra y utiliza eso. ¿Cuál es el propósito, amado, en todo esto? Es desacreditar la palabra de Dios y el mensaje, y para eso ataca a los mensajeros. Entonces, si el mensajero está desacreditado, irreprensible, ¿qué pasa? Entonces, el mensaje no sirve. Y esa es la idea, siempre, es la astucia que tiene Satanás Y esto, detractores, ¿por qué es importante? Amado, estamos hablando del evangelio, estamos hablando de la justificación. Cualquier evangelio que no sea el verdadero, están perdidos. Estamos hablando de la justificación, cómo el hombre puede ser justificado ante Dios. Y ese es el problema. Y Pablo va a hacer una defensa de su apostolado, incluso irrumpe
ahí rápidamente con el mensaje. A diferencia de otras epístolas van a ver que Pablo no saluda cordialmente, como diciendo así esto. Él entra, como golpeando la puerta y así. Era una urgencia. A veces en la urgencia uno tiene que sacar y rescatar. Y después explicar. Después empieza a explicarle, pero automáticamente irrumpe así. Era algo que se ve solamente en esta epístola. Entonces dice Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, sino que Jesucristo. Se cree que le estaban atacando la personalidad del apostolado. Él se autonombró apóstol, él solo. Entonces está diciendo, y Pablo diciendo, yo no me autonombré nada. Me llamó el Señor Jesucristo a predicar el Evangelio. Y Pablo empieza a hacer una defensa primero de su persona. ¿Por qué una defensa de su persona? Dirás, Daniel. Claro, porque si él no defiende su apostolado y aquel que lo había llamado, entonces el mensaje no iba a tener poder de salvación. Acuérdese, el Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Entonces querían desacreditarlo así. Y acuérdense, el Señor Jesucristo decía que había muchos salteadores que vinieron, que esos son ladrones, son falsos enviados. Habían falsos apóstoles en 2 Corintios 11:13. Después a ver si voy a utilizar esta Biblia de 1602. 2 Corintios 11:3, fíjese. Mas tengo miedo de que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva por su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que he escrito. Porque si viene que predica otro Jesús, o que nosotros no hemos predicado, o si vosotros recibís otro espíritu que habéis recibido, o otro evangelio que habéis aceptado, le sufrís bien. Incluso fíjese que en muchas partes estaba pasando eso, había otro evangelio, otro mensaje que estaba entrando. Entonces Pablo estaba muy preocupado en este sentido. Bueno, apóstol ya sabe qué quiere decir. Apóstol significaba, o sea, que es un enviado, alguien que estaba comisionado. Lo que sería en el día de hoy, que no es lo mismo, pero sería como un misionero que empieza una misión en algún lado. Generalmente Satanás ataca a esos lugares, no quieren que irrumpa su reino de las tinieblas. Entonces Pablo estaba irrumpiendo ahí en esos lugares, llevando la comisión, la misión que Cristo le había comisionado. No sé si se acuerda usted en Hechos capítulo 9, del 14 a 18, después voy a leer otros versículos. El Señor Jesucristo se le aparece a él, a Pablo, cuando él iba a atacar a la iglesia y en ese momento el Señor... viene la conversión, podríamos decir, de Pablo, o sea, donde Pablo es regenerado, ese Pablo, y el Señor lo llama ahí. Entonces Pablo tenía las marcas, por decir, de un apóstol. Pablo, después, si me da el tiempo de explicar, voy a explicar por qué es importante las epístolas de Pablo. Los evangelios son importantes, pero hablan de un Cristo encarnado. Con Pablo vamos a ver que es un Cristo que ya resucitó y un Cristo que habla glorificado, otras cosas que no aparecen. Hasta yo me atrevería a decir, porque Pablo dice mi evangelio, es como el quinto evangelio que podríamos decir. Pablo dice que lo va a jugar conforme a mi evangelio, en Romanos dice. Entonces él decía ese mensaje que Cristo manda, o sea, después que resucitó, fíjese. Entonces es importante entender las epístolas de Pablo en ese sentido. Todo el consejo de Dios es importante, pero hay que tener en cuenta. Entonces fíjese que estos detractores le atacaban a Pablo. Bien, creo que es en Hechos 13:2 me parece, que era Pablo y Bernabé. El Espíritu Santo dice: apartame a Pablo y a Bernabé para la comisión. Pero en eso en Hechos 13, pero en Hechos 9 ya Pablo había sido llamado por el Señor Jesucristo y lo comisionaron. Y acá la iglesia después lo reconoce, nada más el Espíritu Santo, y lo envía. ¿Qué queremos decir con esto? Es que si la iglesia ve esta persona cuando el Señor lo llamó, o la gracia que reposa sobre esa persona, pero antes de que pasara eso, el Señor lo llama a la persona. A Pablo lo ha llamado desde el vientre de su madre, incluso. Entonces, era por el Señor Jesucristo que había sido llamado. En Romanos 1:4, acuérdense que, si no me equivoco, voy a buscarlo, que lo vimos todos estos meses.
Él decía que había sido apartado, o sea, pero para predicar el Evangelio. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, separado para el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 1. Entonces había separado. ¿Para qué separado? Separado para llevar el Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias del Señor Jesucristo. Y no de hombres, sino de Jesucristo. Él tenía esa autoridad del Señor Jesucristo. Lo había llamado personalmente Señor Jesucristo a él. Y eso era una marca de un apóstol. Que Cristo lo llame y haberlo visto con los ojos, no como estos pseudos apóstoles de hoy que se autonombran apóstoles, ¿no? Esas eran las marcas distintivas del apóstol. Y él había sido apartado para el Evangelio, para servir. O sea, más adelante vamos a ver en Gálatas que había sido apartado para la incircuncisión. O sea, ¿para quién? Para nosotros, que no somos de raza judía. Entonces es importante, si tenemos un apóstol, tenemos 13 epístolas, caramba, que han sido enviadas, debemos estudiar. Por eso que todos estos meses estamos hablando de Romanos, de Gálatas, poniendo los fundamentos de este apóstol que había predicado. Y hay que tener cuidado. Jeremías 23, 21 dice que el Señor decía que había ciertos profetas que el Señor no había enviado. Este mensaje entonces iba a la iglesia de Galacia. Bueno, en la iglesia de Galacia acá no se sabe bien, no sé si el tiempo tengo para cuidar, sí tengo un poquito de tiempo para hablar un poco de historia. Pero en sus viajes, que hizo sus 3 viajes misioneros que hacía Pablo y predicando el Evangelio, estableciendo iglesias, se cree que en esta parte de Galacia, que era Asia, Macedonia, el norte de Grecia y Acaya, o sea, hay otros que creen otra cosa, que venían de la parte de lo que sería hoy Francia, que Galacia, que viajaron y otros, bueno, disputan ahí. La mayoría, o sea, como yo pienso que eran alrededor de ahí. Que cuando Roma, acuérdese, empieza a crecer y empieza a tomar provincias y todo. Y Pablo era un hombre que aprovechaba todo ese imperio, esa metrópolis de Roma, que se iba estableciendo Roma para los lugares y Roma iba creciendo y poniendo caminos. Entonces Pablo esos caminos lo utilizaba para predicar. Era un hombre que sabía cómo hacer. Y todos esos caminos, todas esas cosas como Corinto, los puertos, eso que se iban haciendo, Pablo iba utilizando esos medios que a la misma vez para llevar. Y así fue estableciendo estas iglesias. No solo estableciendo, que él se mantenía contacto por las epístolas, las cartas. Sería más fácil para Pablo hoy, ¿no? Mandar WhatsApp y otras cosas, pero en esa época no había, entonces costaba más, era más arduo el trabajo, había que caminar, cansarse, comer. Y bueno, y hay que tener en cuidado entonces el evangelio verdadero. ¿Por qué dirá esto Daniel? Yo no me acuerdo en qué año, creo que fue en la época de 1980, cuando José Grau, que está con el Señor ahora, él predicó algo, me acuerdo, hablando de Tesalonicense en el 80 y pico, dijo algo como que el anticristo ataca el evangelio. O sea, y eso era verdad, yo me quedo siempre en lo que él dijo, que el anticristo, amado, es alguien que ataca el evangelio. Y dirá, pero ¿qué es? Atacar la esencia del evangelio, amado, es atacar lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo cumplió el pacto de obra. Entonces, ¿qué significa? Atacar el evangelio significa atacar la obra y la persona del Señor Jesucristo. Son anticristo, esta gente que predican otro evangelio. No nos debemos guiar por los sentimientos y las cosas. Eso no les va a salvar en el día del juicio. Hay que entender que el anticristo se filtra, el anticristo se mete, ataca la obra, el ministerio de Jesucristo, menoscaba las escrituras. Entonces es importante entender en alto estas cosas. ¿Por qué es esto? Porque ataca la deidad de Cristo, ataca la justificación por la sola fe en la obra que hizo Jesucristo, el evangelio de la gracia. Entonces hay que entender esto, que ¿por qué? Y Pablo entonces empieza a hacer una defensa, vamos a decir, de su apostolado, porque le decían que él se había autoproclamado. Ahora dice no de hombre, sino del Señor Jesucristo, que lo resucitó de los muertos. Bueno, esto es importante, la resurrección de los muertos, en los tiempos que me queda. En la parte que dice que los que están conmigo, bueno, los que están conmigo quiere dar a entender ahí, lo voy a decir porque es importante, que él no era solamente el apóstol, sino que había otras personas con él que también tenían el mismo pensamiento. Que lo resucitó de los muertos. Amado, esto es importante de entender porque nuestra justificación está basada en la resurrección de Cristo. Todos estos meses
yo estuve dando el libro de Romanos. Bueno, Romanos creo que es 4:25, fíjese. Dice así: el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Amados, sin resurrección no hay cristianismo. Hoy es importante predicar que Cristo murió por nuestros pecados, pagó nuestros pecados, pero que resucitó para nuestra justificación. Entonces Pablo aclara que fue el llamado por aquel que lo resucitó de los muertos, aquel que cumplió, aquel Padre que se quedó complacido con la obra de Cristo, por eso lo resucitó. Y entonces es importante, fue entregado por nuestras transgresiones. Eso es importante, entender la transgresión. Y cuando se explica el Evangelio, no me da tiempo de hablar en esto de hablar del Evangelio, pero el Evangelio comienza con Dios, con los atributos de Dios. Entonces es importante entender qué es la transgresión, predicar con la ley, predicar la cruz, la justificación, la expiación, la redención, qué es el pecado, infracción de la ley, qué es la ley, qué es lo que demanda la ley. Entonces todas esas cosas importantes, a cualquier cosa que se le añada a la obra de Cristo proviene del anticristo. O sea, cualquier cosa que se añada al Evangelio, a la obra que hizo Cristo, proviene del anticristo, de sus mensajeros. Entonces hay que tener cuidado de estos distractores que Pablo está hablando ahí, porque estaban atacar el Evangelio es atacar la obra de Cristo, no se lo olvide nunca eso. Entonces es importante, no hay Evangelio si no se predica de la resurrección de Cristo, de la obra que hizo. En 1 Corintios, con estos segundos que me quedan, voy a leer 1 Corintios 15, dice así: empero os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces es importante eso, y más adelante dice que se le apareció a él. El Evangelio trata de eso, de las buenas noticias, pero también tenemos que predicar a las personas su condición, como están mal ante el tribunal de Dios, necesita una reconciliación por medio del Señor Jesucristo.